Voy a compartir este tema que ha quedado pendiente. Recuerda que venimos viendo los 4 fundamentos o elementos a los cuales el Señor guió a la iglesia primitiva, que son la enseñanza de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Esto es realmente vida que fluye. Si tú estás en Cristo, el Espíritu Santo te va a guiar a esta vida, a perseverar en estos 4 fundamentos: la enseñanza apostólica, la comunión unos con otros, partimiento del pan y oraciones. Entonces, hoy vamos a ver este tema que es la comunión unos con otros, y quiero comenzar basándome en el Salmo 133, que dice: mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mira, esto es lo que es la iglesia de Jesucristo. Habitar juntos y en armonía, o sea, una vida en comunidad. El Espíritu de Dios va a guiarte a ti a tener una vida en comunidad, y va a ser para ti no solamente bueno, pero también va a ser delicioso. Una vida en comunidad dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, o sea, como la unción que el sumo sacerdote recibe. Cuando tú y yo venimos a Cristo, venimos a ser su cuerpo. Cuando tú crees en Jesús, tú eres injertado, eres puesto bautizado, sumergido en el cuerpo de Cristo. Y entonces la unción que ha venido sobre Cristo, Él es el Mesías, el ungido, el mismo Espíritu que habitó en Cristo Jesús viene a habitar en ti también. La bendición de ser lleno del Espíritu Santo viene sobre tu vida también por estar en Cristo. Y también la iglesia es semejante al rocío de Hermón. Hermón también es una figura de nuestro Señor Jesús. Hermón es una cadena montañosa allá por Jerusalén, alta, que cerca de los 3,000 metros de altura, y también es llamada la montaña del anciano, porque casi siempre tiene nieve, está blanca. Entonces, debido a la altura de este monte, de esta montaña, es atraída la humedad del cielo. Entonces, en forma de rocío, reciben el beneficio de este rocío los montes que están a su alrededor. Por eso, esta es una figura muy hermosa de nuestro Señor Jesús. Él es como nuestro hermano mayor, y todos los beneficios que corresponden a Jesús por su santidad, su obediencia, su dignidad, también llega a ti, también caen sobre tu vida. Toda bendición y vida eterna que corresponden al Hijo de Dios, también vienen a tu vida porque tú estás en Él. Entonces es algo muy hermoso, porque entonces la iglesia nace de Él. La iglesia es conformada precisamente porque es una comunidad que nace de Cristo Jesús. Por eso dice que es como la unción. La iglesia recibe la misma unción, el mismo espíritu y la misma bendición y vida eterna, una calidad de vida para siempre, una calidad de vida celestial que está en todos nosotros por Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos a ver cómo esta vida en comunidad, Jesús rogó por esto. Él le pidió al Padre diciéndole: no ruego solamente por esto, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ve cómo Jesús rogando por ti y por mí, porque un día sabía que iba a llegar a nosotros el Evangelio, y Él rogó por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos uno con Él y con el Padre. ¿Para qué? La finalidad es para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mira, la gloria que Jesús, en la cual Él andaba, la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad, en ese ambiente de la gloria de su reino, Él caminó en una dimensión diferente. Esa misma gloria, esa dimensión de vida, nos la ha dado a nosotros también, para que también nosotros la demos, la revelemos, la demos conocer a este mundo, porque no damos a conocer una doctrina o una ideología solamente, sino una vida en la gloria del Padre.
Y esto es posible gracias al Espíritu Santo, porque en aquel día, en el día de Pentecostés, dice Jesús, no se muevan, le dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa, porque el Espíritu Santo vendrá y recibirán poder y me serán mis testigos. Ustedes van a poder revelar al mundo mis virtudes, mi carácter. Entonces esperen la promesa. Y dice que efectivamente estaban ellos juntos, unánimes, esperando la promesa. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Esa es la gloria en la que Jesús caminó, en la llenura del Espíritu Santo. Y esa promesa es también para nosotros. Y comenzaron a hablar lenguas, y bueno, después de este evento, dice que los que habían creído estaban juntos. De por sí ya estaban juntos esperando la promesa, pero ahora tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, comían, repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor así añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira, ellos estaban juntos, pero no tenían esa armonía, no estaban vinculados en el poder y en la gloria del amor de Dios hasta que vino el Espíritu Santo. Y entonces cuando el Espíritu Santo vino y los llenó a ellos fueron sumergidos en una vida del amor de Dios, porque dice que entonces tenían en común todas las cosas. Es decir, el Espíritu Santo cambió la perspectiva de ellos. O sea, la experiencia del amor de Dios nos cambia, nos hace vernos como no como dueños de las cosas, sino como administradores de todas las cosas. El amor de Dios te da una perspectiva eficaz para comisionarte. El amor de Dios te comisiona, te hace ver que tienes una gran misión en esta tierra, te llena de amor, te capacita para caminar en una vida en la gloria del Padre. Y entonces te ves a ti mismo como alguien que está tan unido a Dios, que tiene una gran misión en la tierra de comunicar a otros esta misma vida. Por eso dice que tenían en común todas las cosas, porque esto era estratégico. Y todas las cosas, todos los bienes que tenían se convirtieron en cosas útiles para poder extender la vida de Dios hacia otras personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el amor de Dios, eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Te hace ver desde la perspectiva del amor como un administrador. Te hace verte a ti mismo como un administrador fiel, que con sabiduría administramos todas las cosas para la gloria de Dios. Entonces, fíjate cómo dice esta escritura en Efesios 2. Dice, cuando andábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, no teníamos esperanza, no teníamos ningún Dios vivo. Así andábamos en este mundo, ¿verdad? Sin esperanza y sin Dios. Qué triste. Pero ahora en Cristo Jesús, me encanta esto, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, o sea nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El sacrificio que Cristo hizo nos acercó a Dios y también nos acercó unos a otros, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. O sea, Jesús acabó con la barrera que nos separaba, las disensiones, las disputas, las enemistades. Él acabó con todo eso y nos hizo uno con el Padre y unos con otros. Y eso es por el Espíritu de Dios que derrama el amor en nosotros y nos une a los demás, ¿verdad? Entonces por eso dice, terminó con las enemistades, vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira, somos miembros de la familia de Dios. Edificados, sigue diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mira qué bella imagen. Nosotros edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pedro dice en una de sus cartas, dice que somos como piedras vivas, ¿verdad? Edificamos el santuario del Dios viviente. Cada uno de nosotros somos como esas piedrecitas que vinculados unos con otros, pero apoyándonos en el fundamento de todo lo que enseñaron los apóstoles y los profetas, o sea, el Nuevo y el Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mira, es como esta figura. Nosotros somos la familia de Dios, pero estamos descansando, apoyándonos sobre todo lo que enseñan los apóstoles y los profetas. Y lo que le da validez a nuestra creencia en las Escrituras, o sea, en el Nuevo y en el Antiguo Pacto, lo que da validez a la palabra de Dios es la vida y obra de Jesucristo. La persona de Jesucristo es lo que le da autenticidad a nuestro libro que llamamos la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? Pues es una visión de los apóstoles y una visión de Dios que vino por los profetas. Entonces, así nosotros descansamos y somos también piedras vivas. Recibimos esta vida venida de la palabra de Dios, apóstoles y profetas, ¿verdad? Qué bonita figura. Y así edificamos el santuario del Dios Altísimo. Y bueno, hay una oración que nosotros debemos de aprender a hacer, que está en Efesios, en el capítulo 3, del 14 al 21. Es una oración que parece que está como rebuscada, pero si tú la meditas, Dios te da entendimiento para que sea parte de tu vida de oración, que tú le pides a Dios el poder obtener esa comprensión con todos los santos. Mira, esta es una oración donde pedimos a Dios comprender desde la perspectiva del amor todas las cosas. Y esta comprensión viene en comunidad. Porque el tema de hoy que estamos viendo es una vida en comunidad, comunión unos con otros. En esta vida en comunidad nosotros podemos tener un entendimiento, una perspectiva muy diferente, una dimensión de entendimiento muy diferente que Dios nos concede al vivir en comunidad. Mira, dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ¿ya viste? Arraigados y cimentados, eso significa cuando Cristo habita en nosotros, que estamos arraigados y cimentados en amor. Y de esta manera seremos plenamente capaces de comprender, o sea, tener una visión con todos los santos, ¿ya viste? No es una comprensión que te viene a solas. Claro que entendemos muchas cosas cuando solos meditamos en la presencia de Dios, en su palabra, pero cuando vivimos una vida en comunidad, cuando tú entras a la congregación donde están 2 o 3 o más reunidos adorando a Dios, desde que estábamos cantando, alabando a Dios, todos concentrados en las alabanzas, exaltando al Señor, empieza a haber un fluir de entendimiento, de comprensión, de una visión que Dios empieza a hacer fluir en nosotros, que de verdad yo he experimentado eso y yo espero que tú también lo experimentes, o si lo estás experimentando, continuemos, porque es tan importante la vida en comunidad, porque Dios nos adentra a una dimensión que solamente en comunidad es posible, según su palabra. Dice que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, mira, 4 dimensiones, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Nosotros vivimos en 3 dimensiones nada más.
Las cosas más pequeñas o las cosas más grandes que tienen volumen, las células o los planetas, son 3 dimensiones, largo, ancho y profundo. Pero aquí está hablando de 4 dimensiones, o sea, que la dimensión del amor nos da una perspectiva, es una dimensión que va más allá, es una dimensión sobre lo natural. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos adentre a esta dimensión, al comprender esta dimensión y experimentar el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que pedimos en esta oración, que Dios nos llene de toda su plenitud. ¿Cómo lo hace? Bueno, una vida en comunidad, una vida que nos vincula unos con otros en el amor, juntos, en armonía. Dios nos adentra a una comprensión de una dimensión sobre lo natural. Y de esta manera seremos canales bien amplios, bien anchos, para que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿ve? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. O sea, pidamos a Dios que seamos ese canal amplio, ancho, ser llenos de toda su plenitud para que Él pueda obrar a través de nosotros grandes cosas, mucho más de lo que pedimos o entendemos. Por eso Pablo oraba, decía que sostenía una gran lucha. Él estando en la cárcel, él rogaba, oraba a Dios como una gran lucha para que seamos consolados, nuestros corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Ya ves? Unidos entre nosotros, unidos en amor, podemos alcanzar las riquezas de un pleno entendimiento. Pero ve, la clave es unidos en amor, unos con otros. Por eso él mismo escribió que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es importante vincularnos y guardar esta armonía unos con otros. Dice aquí que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos con otros en amor, para así ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿verdad? Entonces, no te ofendas, perdona rápido. Si te exhortan, déjate exhortar. Siempre luchar siempre por la unidad y la armonía entre nosotros. En lo que respecta a nosotros, de nosotros hacia los demás, lucha por mantener la unidad y la reconciliación con todos, ¿verdad? Porque es en esta unidad, en esta armonía, donde Dios te hace ver con claridad una dimensión sobre todo lo que es natural, ¿verdad? Es muy importante guardar la unidad. Recuerdo un salmo, de veras, aquí lo pasé. Este salmista se me hace muy curioso porque si tú lees este Salmo 73, dice que él no entendía, era como una bestia, era torpe porque no entendía cómo los impíos prosperan. Dice, hasta que entrando en el santuario, fíjate, cuando entré en la congregación, donde están alabando a Dios, donde están exaltando, donde se está predicando la palabra de Dios, hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos, tuve una perspectiva diferente, eterna de todas las cosas, ¿verdad? Eso sucede en la comunidad, en una vida en comunidad. Dios te da un entendimiento, una comprensión muy, muy elevada, muy diferente. Juan escribe algo bien y significativo también, dice que nos invita a andar en la luz porque dice que Dios es luz y si andamos en luz como Él está en luz, entonces tendremos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mira, podemos andar en la confianza de relacionarnos unos con otros. Cuando vives en el amor, en la luz de la comunión del Padre, ya no criticas a los demás. ¿Por qué? Porque sabes que también, así como tú, somos pecadores. ¿Vas a encontrar faltas en los demás? Sí, pero la sangre de Cristo nos limpia a todos de todo pecado. Por eso puedes convivir con mucha libertad, sin temor a ser criticado, porque Dios te ama y su amor te llena y te satisface. No necesitas la aprobación de nadie, ya tienes la de Dios. Y también asimismo para los demás, los aceptas con mucha facilidad, los toleras porque los amas, a pesar de cómo son o cómo pueden ser, a pesar de sus faltas. Ya no te ofendes. ¿Por qué?
porque si Jesús soportó las ofensas y tienes a Él como ejemplo y tienes la experiencia de cómo Él te ama a ti, cómo te tolera a ti, cómo te soporta a ti, te es muy fácil también tolerar y soportar y amar también a los demás. Eso es vivir en la luz. Cuando tienes comunión con Dios, también la tienes con los demás. Por eso dice que el que dice que está en la luz, o sea, en la comunión con Dios, pero aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Sin embargo, el que ama a su hermano, realmente sí permanece en la luz y en él no hay tropiezo, ¿verdad? Y bueno, quiero terminar dándote una visión profética de que somos como, aquí dice el salmista, el río de Dios, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Mira, tú y yo, bueno, voy a terminar de leer, el santuario de las moradas del Altísimo, hasta ahí. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Mira, tú y yo somos las moradas de Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos una morada de Dios y juntos conformamos el santuario de Dios. Bueno, es la misma idea. Somos cada uno de nosotros una corriente de Dios, una corriente del Espíritu. O sea, en nosotros está fluyendo la vida de Dios, el amor de Dios, la visión de Dios y tenemos una fuerza y una dirección en nuestra vida. Somos una corriente dentro de un río. Juntos conformamos ese río de Dios que es el Espíritu Santo. Juntos, cada uno de nosotros somos una corriente. ¿Por qué una corriente? Porque tenemos la fuerza y la dirección del Espíritu de Dios y juntos conformamos un río. Entonces, Dios está en medio de esta ciudad hermosa, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Sin embargo, Dios dio su voz y la tierra se derrite. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mira, el mundo no tiene dirección, pero nosotros sí tenemos un propósito, una misión, una gran comisión. Tenemos fuerza y dirección que el Espíritu Santo nos da a cada uno y juntos formamos un río que allá en Ezequiel es una figura hermosa. Si tú lees Ezequiel capítulo 47, me ha impactado mucho esta figura de un río que sale del umbral de la casa de Dios y dice que este río, estas aguas sanadoras, dice que salen y descienden al Arabá. El Arabá es una parte desértica y es una figura del mundo que está seco y sin vida. Entonces, este río que sale de la casa de Dios está conformado por nosotros, los creyentes. Y dice que este río entra en el mar. El mar es una figura de las naciones, de la muchedumbre de gente, de un mundo que está titubeando, un mundo aturdido, un mundo seco. Entonces este río entra al mundo y todo lo que entrare donde va este río lleva la vida de Dios. Entonces somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, la comunidad de Dios aquí en la tierra, traemos esas aguas de vida. Y me encanta cómo termina diciendo, dice, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a esas aguas. Escucha esto, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Mira, todos los que entran en contacto con tu vida, con mi vida, tienen que recibir esta sanidad de ser reconciliados con Dios. Todos los que entren en contacto contigo y conmigo no entran solamente con nosotros, entran en contacto con el Dios viviente, quien vive en nosotros. Hay una corriente de pensamiento, de energía, de vida celestial en nosotros que es vertida en la gente cuando convivimos con ellos, cuando hablamos con ellos. Debes de creer y verte a ti mismo como es parte de este río impetuoso del trono de Dios que sale para llenar esta tierra, para satisfacer el alma cansada, para dar una visión, impartir el evangelio, para que sean reconciliados con Dios y vengan a formar parte también de este río impetuoso de vida que es la comunión unos con otros. Que Dios te bendiga. Nos vemos